Y bueno, continuando con el tema de aparatos reproductores, el día de hoy vamos nosotras, alumnas del Centro Universitario de Tlajomulco, vamos a explicar el aparato reproductor femenino, primeramente, para la materia de anatomía humana y disecciones. Continúa, Elizabeth. Continúa. Y bueno, empezando por generalidades, tenemos que el aparato reproductor femenino es el conjunto de órganos, tejidos y conductos que están presentes en la mujer y que pues estas estructuras van a ayudar a llevar a cabo la función reproductora en la mujer. Este va a constar de órganos o genitales internos y externos. El desarrollo de estos órganos está incompleto durante alrededor de los primeros 10 años de vida y durante la adolescencia ocurre el desarrollo sexual y aparece la primera menstruación o menarquía. Continúa Eli. Y bueno, tenemos órganos internos y órganos externos a los que también les podemos llamar vulva. En los órganos internos tenemos a los ovarios, a las trompas de falopio, al útero y a la vagina. En los órganos externos o vulva tenemos al monte de Venus, a los labios mayores, a los labios menores, al orificio externo de la uretra, al orificio vaginal y al clítoris. Continúa. Y bueno, los órganos internos son aquellos órganos reproductores que, a diferencia de los externos, se localizan en la cavidad pélvica femenina. Estos van a estar dentro, o como su mismo nombre lo dice, dentro de la cavidad pélvica. Continúa. Pues aquí tenemos una imagen del libro de Néter, donde podemos observar los órganos internos. Tenemos al útero, tenemos al útero, tenemos a las trompas de falopio, los ovarios, ah, y también una pequeña parte de, bueno, aquí no se alcanza a observar tanto la vagina, pero bueno, continúa. Aquí tenemos otra imagen del libro de Néter, en donde podemos ver al útero, que está sostenido por sus ligamentos y asimismo las trompas de falopio. Bueno, en este corte, que es, bueno, parece un corte horizontal, podemos observar en sí las capas que rodean o recubren a los órganos internos, así como también sus estructuras adyacentes. Continúa, Eli. Y bueno, también tenemos órganos externos o genitales externos que, bueno, estos se van a encontrar en la región anterior o urogenital del perine. Son las estructuras musculaponeuróticas que van a cerrar por debajo la excavación pelviana. Bueno, tenemos que, si recordamos lo que anteriormente habíamos dicho, a estos también los podemos conocer con el nombre de vulva. Continúan. Aquí en esta imagen podemos observar cómo está dispuesta la vulva en la mujer. Desde arriba hacia abajo tenemos al monte de Venus, esa zona en la que se pueden observar los vellos púbicos. Y bueno, después tenemos el prepucio del clítoris, allí. Seguimos con el orificio urogenital, los labios mayores, que van a ser más externos que los labios menores, que es lo que sigue. Tenemos también al orificio vaginal, al himen, a esa tela que recubre el orificio. Bueno, tenemos también al vestíbulo, es casi la parte más, bueno, ya casi casi acabando esa área. Tenemos también el rafe del ano, o bueno, o la zona vulvar, y tenemos al ano. Y que bueno, entre el vestíbulo y el ano vamos a tener una zona a la que la vamos a llamar por el nombre de periné. Continúa. Aquí en esta otra imagen, que es un corte lateral, bueno, podemos ver lateralmente el cervix, el recto, tenemos la vagina, también podemos observar el ano, podemos observar cómo está dispuesta la vejiga con respecto al útero. También ahí tenemos a los ovarios, por ahí observamos la trompa y el ovario. Podemos ver también el pubis, la uretra y también observamos parte de los órganos externos, los labios menores, los labios mayores y el himen. También ahí podemos observar el clítoris. Continúa Eli. Y bueno,
Ahora vamos con las partes. Continúa Elizabeth. Bueno, tenemos que los ovarios, bueno, los ovarios o el ovario es la glándula sexual femenina que, por su secreción interna, asegura los caracteres sexuales secundarios y por su secreción externa, elabora los ovocitos primarios y secundarios. Y bueno, pues de estos tenemos que son dos cuerpos ovalados en forma de almendra. Esta va a ser su principal característica. Estos van a medir de tres aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Se van a localizar a ambos lados del útero y se van a mantener en su posición gracias a varios ligamentos que lo sostienen. Ahora vamos a la aplicación. Y bueno, aquí tenemos un útero. Aquí al lado podemos observar al ovario. Bueno, el ovario va a tener una forma ovoide, lo podemos observar bien. Ya habíamos comentado de su longitud, que va a variar de 3,5 centímetros de longitud y de espesor unos 0,5 a 1 centímetro. Bueno, tenemos una cara lateral y otra cara medial. Vamos a observar también un borde posterior y un borde anterior. Podemos ahí observar la parte interna, observamos los cuerpos lúteos que lo van a conformar, como ahí. Y bueno, los ovarios van a estar irrigados por la arteria ovárica, que esta va a ser una rama que se va a desprender de la aorta. Y bueno, va a poseer dos extremidades, una superior y otra inferior. Y bueno, los medios de sostén de los ovarios van a ser el ligamento lumbovárico, el ligamento tubovárico, el ligamento uterovárico y el mesovario. Y bueno, ¿podemos regresar al útero, por favor? Tenemos que las relaciones anatómicas de los ovarios van a ser que, por ejemplo, en la mujer nulípara, en la mujer que no ha tenido ningún embarazo, lateralmente vamos a encontrar la fosa ovárica y en la multípara bueno, en la multípara nos referimos a la mujer que ya ha experimentado por embarazos. Vamos a encontrar la fosa de Claudius. Y bueno, medialmente se va a relacionar con la trompa uterina, que va a ser la que lo sostiene, la que podemos observar ahí arriba. Bueno, después, adelante, se va a relacionar con el mesovario. Atrás, su borde va a ser libre en relación con el recto y el fondo del saco recto-uterino. Y arriba se va a relacionar con la pared pelviana por el ligamento lumbovárico y con la arteria ovárica. Y abajo se va a relacionar con el cuerno uterino por la extremidad inferior. Y bueno, a ver, continuamos en la presentación. Continúa. Bueno, en esa foto, en esa imagen, ahí en esa. Bueno, en la que sigue. Ahí vamos a encontrar los folículos primarios y secundarios. Vamos a encontrar los cuerpos lúteos, bueno, las ramas de las venas y las arterias que lo van a estar irrigando. Y bueno, esa es la estructura interna de un ovario. Y bueno, vamos a encontrar que los ovarios van a tener principalmente dos funciones, una función gametogénica y una función endocrina. Gametogénica porque va a producir a los ovocitos, que van a ser las hormonas sexuales de la mujer que van a ayudar a llevar a cabo la fecundación. Y mientras que en su función endocrina tenemos que es porque ayuda a producir hormonas femeninas tales como los estrógenos y la progesterona que son indispensables para la misma reproducción. Continúa. Y bien, continuamos con las trompas de falopio. Bueno, las trompas de falopio van a ser estructuras pares bilaterales que conectan al útero con los ovarios. Y bueno, cada trompa va a poseer 4 porciones: la ampolla, el istmo, el infundíbulo y la porción intramural. Ahí podemos observar sus porciones en esa misma imagen. Y bueno, vamos a tener que
Bueno, vamos a ver que son dos trompas de falopio, una derecha y otra izquierda. Estas van a conducir al ovocito secundario desde el ovario hasta el útero. Y bueno, cada trompa es contráctil y su secreción va a favorecer la vitalidad del ovocito secundario. Y como dato tenemos que es en la parte de la ampolla, en la porción de la ampolla, donde se va a llevar a cabo la fecundación entre el ovocito y el espermatozoide, y bueno, entre el ovocito y el espermatozoide. Y bueno, vamos a la aplicación. Tenemos que, bueno, la trompa de falopio, o también se le conoce como tuba uterina, esta se va a caracterizar porque tiene 14 centímetros de largo, 3 a 8 milímetros de espesor, y va a poseer dos orificios, uno externo o abdominal y otro interno. Esta se va a encontrar contenida en el ligamento ancho y por el mesalpix. Y bueno, a su vez, esta va a recibir su irrigación por ramas tubáricas de la arteria uterina y la arteria ovárica. Y bueno, ya habíamos comentado de sus porciones. En este caso, pues la aplicación no es tan específica en ese aspecto, pero recordemos que vamos a tener la ampolla, el istmo y la porción intramural, junto con el pabellón o infundíbulo. Tenemos que bueno, en un extremo se van a observar las fimbrias, que esas van a ayudar a capturar al ovocito para llevarlo al útero. Y bueno, continuando con la presentación, continúa Elizabeth. Bueno, habíamos comentado sus partes, el conducto que va a ayudar a que se mueva el ovocito y que ésta se va a fijar al útero y al ligamento tubovárico. Continúa Eli. Aquí tenemos otra imagen donde se puede observar sus partes más a profundidad. Continúa Elizabeth. Aquí tenemos otra imagen del libro del éter donde se va a encontrar toda la estructura. Ahí podemos observar todas las partes, la tuba uterina, sus partes. Encontramos también partes del útero, que bueno, esto lo vamos a explicar más adelante. Continúa. Continúa. Aquí tenemos otra imagen. Y bueno, ahora vamos con el útero. El útero es un órgano muscular y hueco cuya membrana está tapizada por la mucosa. Está destinado a contener los huevos fecundados durante y su evolución para expulsarlo. ¿Cuál es su forma? Tiene una forma de un cono truncado y es aplanada por delante y por atrás, de base superior y de vértice inferior. ¿Podemos cambiar a la aplicación, por favor? Bueno, pues sus dimensiones es en el útero de la nudípara, mide de 7 centímetros de longitud por 4 de ancho en su cuerpo y 2 en su cuello, con un espesor medio de 2,5 centímetros a 3 centímetros. Y tiene un peso de 40 a 50 gramos en la nudípara y llegando a 60 o 70 gramos en la multípara. ¿Cuál es su dirección? Se distingue la dirección absoluta cuando se considera aislado de la matriz y es relativa tomando en cuenta las paredes pélvicas. El eje de la matriz no es recto, pues presenta la unión del cuello con el cuerpo, un ángulo obtuso de 140 a 170 grados, perdón. Y la dirección relativa del útero se define también tomando en cuenta la posición del punto central, que normalmente pasa por muy poco por delante del plano, que pasa por la espina ciática, y una línea vertical que pasa por el centro del perineo. La posición normal es una situación central con ligera anteflexión y ligera anteversión. También normalmente el útero presenta, aunque una corta extensión, desviación provocada
por la reflexión o vacuidad de las vísceras adyacentes y aún por la posición que adapta la mujer. ¿Podemos cambiar a las diapositivas, por favor? Cambia, por favor. Bueno, los ligamentos. En la pasada. Los medios de fijación del útero son 6 ligamentos, 3 ligamentos pares. Están los ligamentos anchos, que se hayan constituido por el perineo uterino, cuyas hojas anteriores y posteriores adosan a sus bordes, formando el repliegue que van a paredes laterales de la pelvis por fuera y alcanzan por abajo el piso pélvico. Son 2 tabiques transversales que de los bordes uterinos van a las paredes pélvicas, cuya forma es más o menos cuadrangular y que adoptan una dirección semejante al útero. En el sentido vertical se dirigen oblicuamente y de arriba hacia abajo y de adelante a atrás. Los ligamentos redondos son cordones redondeados y expandidos de los ángulos laterales del útero al conducto inguinal del pubis y al pubis. Tienen una longitud de 12 a 14 centímetros con un diámetro de 4 a 5 milímetros. Estos nacen por delante y por debajo de las trompas uterinas y se dirigen hacia afuera en el espesor del ligamento ancho en cualquier forma en la que forman la aleta anterior. Llegan pues hasta el orificio profundo con el conducto inguinal, pasando también por antes sobre el callado de la epigástrica en el momento preciso que cambia de dirección. Se introducen en el conducto inguinal también. Hay que retroceder toda su extensión y al salir de él se dividen y hacen divergentes que van a insertarse en la espina del pubis y en la sínfis y muchos de ellos del tejido celular a los grandes labios del monte de Venus. También está el ligamento uterosacro y este se extiende en la pasada. Ahí todavía se extiende de la cara posterior del cuello uterino en los límites del istmo y en la cara anterior del sacro. Para poder observar los repliegues peritoneales, pues se tiene que levantar y llevar la matriz hacia adelante. Su inserción posterior se hace en la segunda o tercera vértebra sacra y a veces también puede llegar a ser la primera. Se presenta bajo la forma de repliegues con una cara superior y otra inferior. Un borde externo que se confunde con las hojas peritoneal pélvica y otro interno. Falciforme y cóncavo que abarca el recto. Se le llama también como repliegues de Douglas. Continuamos. Pues, ¿cuál es su configuración exterior? Y relaciones. El útero se considera una porción superior o cuerpo y otra que es inferior y que también se llama como cuello y están unidas por el istmo. El cuerpo posee 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Y el cuello, por su parte, cuenta la intersección de la vagina sobre el útero se distinguirá por 3 porciones. Y la porción vaginal, que es una de las más importantes, está señalada con la intersección de la vagina del cuello, que se hace una extensión en medio de centímetro y sigue la línea oblicua hacia abajo y adelante, resultado así más alta por atrás que por adelante. Y en la porción intravaginal se llama hocico de Tenca, también se le puede llamar así. Tiene forma cónica y el vértice redondeado y presenta un orificio llamado orificio externo del cuello, que sirve como de comunicación con la cavidad cervical. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Como el hocico tiene este orificio varía en algunas mujeres, por ejemplo en la nurípara solo está sin ningún cambio, en la primaria que ha tenido un hijo y en la multípara ya presentan cambios diferentes. Como en la primaria solo se hace un poco, en la multípara ya que tiene más hijos pues se abre más y hay diferentes cambios, ahí se pueden observar en las imágenes. Y puedes cambiarla, por favor.
En la configuración interior del útero, en el interior, el útero presenta una cavidad aplanada de adelante a atrás que comunica por abajo de la cavidad vaginal y por arriba al nivel de sus ángulos. Con las trompas uterinas, la configuración de las paredes de esta cavidad es distinta al cuello y al cuerpo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Pues, ¿cuáles son los vasos y nervios que lo irrigan? Recibe las arterias de la uterina, rama de la hipogástrica, la cual asciende por sus bordes proporcional y, bueno, proporcionan múltiples ramos a las paredes. Al llegar al ángulo emiten la tubaria interna, que se anastomosa con la tubaria externa, rama terminal de la ovárica. La arteria uterina al nivel de su callado y suministra ramos basicuterinos y ramos uretral inferior. Y también recibe sangre arterial de la ovárica, rama de la aorta y de la arteria del ligamento redondo, rama de la epigástrica. Por su parte, las venas se originan en las capas del útero, principalmente en la capa muscular, y de ahí salen donde forman los plexos uterinos, los cuales emanan abajo dos gruesas venas satélites para la arteria, que son que arriba constituyen los plexos uterováricos y pampiniformes. En la inervación tenemos el plexo hipogástrico inferior a través del plexo nervioso uterovaginal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora la vagina. La vagina es un conducto músculo membranoso que se extiende del cuello uterino a su vulva. Su situación y dirección está situada por delante del recto y por atrás de la vejiga y por abajo del cuello uterino. Posee una porción pélvica y otra comprendida en el, espesor del peritoneo, al cual atraviesa de arriba a abajo y atrás adelante para abrirse en su exterior. Su dirección es obliqua de abajo y hacia adelante, de una forma con la horizontal del ángulo de 70 grados abierto hacia atrás. Además, con la vagina pues no es recta y pues cuando los órganos adyacentes están vacíos presenta una ligera concavidad hacia atrás. En forma y dimensiones, ¿la puedes cambiar, por favor? Eli. Bueno, en forma y dimensiones, pues tiene y medios de fijación. La vagina está de vacuidad, es aplanada hacia adelante y hacia atrás y sus paredes se amplían una en otra extensión en sus extremidades. Forman una cúpula que se encarga al hocico de la tenca, formado por fondos de sacos ya descritos. Extremidad inferior a la vagina que está aplanada transversalmente. Pues la longitud de la vagina es de 8 centímetros como promedio. Tiene una cara anterior, una longitud de 7 centímetros, mientras que la posterior es más larga y que mide 9 centímetros. También la vagina se fija por su cúpula del cuello uterino y por una extremidad inferior en los planos del perineo y la vulva. Por sus caras anterior y posterior se fija la vejiga y la útera del recto. Y bueno, ¿cuál es su conformación interior? Pues interiormente las paredes, ¿le cambias, por favor? Interiormente, las paredes de la vagina presentan pliegues llamados crestas o arrugas vaginales muy desarrolladas en otros tercios inferiores de la vagina y muy pocos marcados en el tercio superior. ¿Cuáles son sus vasos y nervios? Recibe sangre de la arteria vaginal y rama de la hipogástrica y también de la uterina, la cual emite ramo cervicovaginal y de la hemorroidal media, que riega a sus extremidades inferiores. Por su parte, en las venas son gruesas y numerosas, forman en los bordes de la vagina y en un amplio plexo, de donde parten algunos troncos de satélites de las arterias correspondientes. Los nervios emanan de los ganglios hipogástricos, los destinados a la parte superior de la vagina y el pudendo interno para la parte inferior. Sigamos. Ahora la vulva.
La vulva está constituida por un conjunto de órganos genitales externos, esto es muy importante, de la mujer. Se halla situada entre el peritoneo y en la parte inferior de la pared anterior del abdomen y transversalmente están comprendidas entre los dos muslos. Eh, Presenta una depresión donde en el fondo se abren la uretra y la vagina, que reciben el nombre de vestíbulo. Los labios mayores se unen hacia adelante y se pierden saliendo mediano. Perdón, se salen mediando a Monte de Venus. Y los labios menores se unen también hacia adelante para envolver al clítoris. Bueno, ahora los labios mayores. ¿Le puedes seguir, por favor? Los labios mayores son repliegues cutáneos alargados antero-posterior, aplanados transversalmente, poseen dos caras, dos bordes y dos extremidades. Los labios menores o ninfas están situados por dentro de los labios mayores y son dos repliegues cutáneos que poseen como mayores dos caras, dos bordes y dos extremidades. El monte de Venus es un saliente redondeado que se halla por delante de la sínfisis del pubis con un espesor que varía de 2 a 8 centímetros según la constitución de la mujer. Es, es glabro en la niña y cubre los pelos y se cubre con pelos a partir de la pubertad. ¿Le puedes seguir, por favor? Formaciones intervariables. Se encuentra en el fondo del orificio de las entradas de las vías genitales y por delante del vestíbulo y del meto urinario y el clítoris. Pues el vestíbulo es la coloración rosada, y está limitada por dos lados de los labios menores, hacia adelante y por el clítoris y atrás por el urinario, meto urinario. Y el himen es un tabique situado en los límites de los conductos vulvar y vaginal. Ahora, ¿le puedes cambiar, por favor? Ahora, ¿cuáles son sus formaciones eréctiles de la vulva? Serían dos, que son los bulbos de la vagina, que están situados a los lados de la uretra de la vagina. Son dos, derecho y izquierdo, y alcanzan una longitud de 3 a 4 centímetros con un espesor de 10 a 15 milímetros. Ahora el clítoris, una disculpa, es un órgano eréctil homólogo al pene del hombre situado en la parte anterior de la vulva y formado por los cuerpos cavernosos, pero esto se lo van a platicar más a fondo mi compañera Eli. Y le paso la palabra a mi compañera Eli. No, momento. ¿Son todas las vulvas iguales? Esto no es verdad. Cada persona presenta diferentes anomalías. Pueden ser grandes, pequeños, hablando de los labios inferiores, de los labios superiores, son abiertas, cerradas. También puede ser más grande, más pequeña, según los visibles, asimétrica, curviada, o ya dependiendo de cada persona, es diferente su vulva. Ahora sí continuamos con mi compañera Elizabeth. Bueno, yo voy a explicar más a fondo lo de los órganos que componen la vulva, o pues sí, órganos externos, empezando desde los labios mayores o externos, que son pues dos pliegues de tejido relativamente voluminosos y carnosos. Y bueno, este posee dos caras, una externa y una interna, y dos bordes, superior e inferior, y dos extremidades que vendrían siendo la anterior y la posterior. Y bueno, yéndonos a la aplicación que pues ya está cargando porque fallas técnicas. Bueno, y aquí. Los labios mayores vendrían siendo, ay no, en este no se ve porque vendría siendo más esta. Estos vendrían siendo los labios mayores y como dije anteriormente, presenta dos caras, una externa que vendría siendo pues la que está pegada como a esta parte, al muslo, y una interna que es la que da más bien para los labios menores. Y luego pues también presenta un borde superior o adherente que corresponde a las ramas isquiopubianas.
que, bueno, pues no se puede en realidad decir muy bien, pero bueno, la presentación. También pues está el otro borde que vendría siendo el inferior, como ya lo mencioné, y pues las otras extremidades. Su irrigación está dada por las arterias pudendas externas y las ramas de la femoral, perineal superficial y la rama de la pudenda interna. Y sus venas superficiales acompañan a las arterias, mientras que las profundas van con las venas vulvares del plexo vaginal. Como pueden ver, no es un órgano pues muy complejo, que digamos, porque pues es la parte en sí más externa de la vulva, y es la que vemos pues en piel. Y, y bueno, luego tiene estos labios tienen dos funciones. La primera es que encierran y protegen al resto de los órganos genitales externos, ya que como pues acabo de mencionar, pues es el que se encuentra más externo, es por así decirlo, más grande y está cubriendo todo. Y la función 2 es que contiene glándulas sudoríparas y sebáceas productoras ambas de secreciones lubricantes, que bueno, como ya se sabe, pues es para que a la hora del coito eh, no se vaya la redundancia, no se eche a perder nuestro tejido y pues protejan y a la hora de la inserción del pene en el coito. Bueno, también tenemos los labios menores o también conocidos como linfas, que bueno, aquí en la imagen pues se ve un poquito como se veía en la aplicación, pues siguen como más adentro de los labios mayores y bueno, están situados por dentro de los labios mayores y al igual que el anterior poseen dos caras, dos bordes y dos extremidades. Entonces pueden ser muy reducidos o llegar a medir hasta 5 centímetros de anchura, ya que como pues decía mi compañera, varía mucho de la tipo de vulva que posee la persona, pero pues vendrían siendo estos, los labios menores. Eh, pues aquí podemos ver la cara más externa y la cara más interna, y pues también los bordes superior e inferior y lo otro. Entonces, también, pues, sus vasos sanguíneos están dados por, bueno, una irrigación es de las arterias pudendas externas, las ramas de la femoral perineal superficial, la rama de la pudenda interna y su inervación está dada por las venas superficiales. Acompañan a las arterias mientras que las profundas van con las venas vulvares del plexo vaginal. Además que contiene una gran cantidad de corpúsculos de Meissner y Krause. Y bueno, la función de estos labios menores es mantener la temperatura y evitar que se introduzcan partículas extrañas al meato urinario y al conducto vaginal, ya que, bueno, por lo mismo de los labios mayores que contiene glándulas sudoríparas o que pues producen lubricante y ese tipo de cosas, esta es una zona donde puede haber muchas infecciones y donde puede haber pues sí, nos pueden dar enfermedades por ese tipo de cosas, entonces la función de estos es mantener cierta temperatura y de esa manera evitar que sea un nido de bacterias ahí abajo. Y bueno, también voy a decir unas formaciones interlabiales, que son el orificio vaginal, el himen, las glándulas de Bartolino y las glándulas de Skene. Y bueno, creo que pues aquí se ve en la imagen como el orificio vaginal pues está en medio de las glándulas de Skene y que se encuentran superiores y las glándulas de Bartolino que se encuentran inferiores. Y bueno, luego está el himen, que bueno, como se sabe pues es lo que se rompe cuando se tiene relaciones sexuales por primera vez. Generalmente esto pues no es la regla. Y bueno, para igual, yéndonos a la aplicación, aquí se encontraría el orificio uretral, que es por donde pasa la uretra y pues por obvias razones donde pasa pues la pipí, pues sí, para eso. Y aquí se encuentra el orificio
vaginal, la vagina, que como ya dijo mi compañera Jocelyn anteriormente, pues la medida promedio del orificio vaginal es de 8 centímetros, pero puede haber vaginas pequeñas de 4 centímetros hasta vaginas de 12 centímetros. Esto pues ya depende mucho de la persona y, pues ya. Luego se encuentra el clítoris, que como dijo mi compañera, pues es como lo igual a, a, a lo del pene del hombre, pues. Es un órgano eréctil situado en la parte anterior de la vulva y formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. Bueno, pues aquí se puede ver una imagen de dónde se encuentra, pues pues sí, superior, es muy arriba. Parece un botoncito relativamente, pues sí, parece un botoncito. Y su irrigación está dada por la arteria pudenda interna que suministra las arterias dorsales y venosas del clítoris. Y su inervación está dada por la vena dorsal superior y la vena dorsal profunda, vena femoral y la profunda del plexo del Santorini y venas inferiores de menor calibre que conforman el plexo intermediario de Covilt. Y bueno, como se puede dar en esta imagen, bueno, sí es conocido que el clítoris es la zona de más placer de la mujer, pero pues también tiene una utilidad fisiológica y es pues pues sí, eso, y posee unas 800,000 terminaciones nerviosas y bueno, antes de dar gracias, vamos a la aplicación para que pues se vea más o menos dónde está. Ay, ay, ay. Como estaba diciendo, parece un botoncito y bueno, el glande, se me había ido la palabra en ese momento, pero es igual al glande en el pene como en el hombre. Y como ya dije, pues es en donde se estimula el mayor nivel de placer en la mujer. Y pues sí, parece un botoncito. Y bueno, gracias. Eso fue el aparato de reproductor femenino. Espero que haya quedado claro el tema que nos hemos dado a explicar. Y pues eso es todo. Suscríbanse al canal.